En el bloque 7 de la calle Cullera, donde han ocurrido esta madrugada los hechos. En este momento no hay presencia de bomberos, pero todavía se encuentra un coche de policía. Una vecina nos cuenta cómo se vivió. Muchas ambulancias y mucha policía y demás. Y oía muchos gritos de los vecinos y demás, y gritos y se habían roto los cristales y demás. Y yo sabía que era un incendio, por lo que se veía, pero yo estaba tan preocupada porque sabía que era por aquí, por esta zona. Ahora lo único que se aprecia es la fachada del piso 12, donde han ocurrido los hechos, y del 13, ennegrecida por la tragedia. Hoy vuelven a Madrid los niños y niñas de la Cañada Real que viajaron el pasado martes a la costa de Tarragona. Valeria Chamorro, buenos días. Buenos días. Lo hacían para disfrutar por primera vez del mar. El viaje ha sido una iniciativa de la organización Tabadol, que trabaja con los niños de la Cañada, y de la Fundación Antoni Benaiges. Esta lleva el nombre del maestro republicano que hace ya 88 años hizo esta promesa a sus alumnos: llevarles a conocer el mar. Y a esta hora del día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Valeria? Venga, vamos con este temazo de Nothing But Thieves. Y es que por fin llega la semana del Mad Cool, el festival que trae a artistas de la talla de Dua Lipa, Sam 41, Maneskin, Tom Morello, The Killers, Rels B o Avril Lavigne. Muchísimos grupos increíbles que se subirán desde este miércoles, día que toca este grupo, a los escenarios del Iberdrola Music de Villaverde. Todavía quedan entradas tanto para días sueltos como para todo el festival. Es lunes 8 de julio. Que tengan un buen día. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en esta mañana de lunes postelectoral en Francia, con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bonjour, muy buenos días. Con José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días. Ignasi Guardans, buenos días. Bonjour tout le monde. Vamos a ir, evidentemente, lo primero a Francia, porque fue la sorpresa ayer. Millones de personas amanecen hoy en ese país celebrando una victoria contra todo pronóstico, contra todos los sondeos, una victoria de la izquierda y el centro macronista. Decidieron apelar al voto útil, dejar de lado sus profundas diferencias políticas para frenar, con el objetivo de frenar a la ultraderecha, de frenar al partido de Marine Le Pen, y lo han conseguido. El nuevo Frente Popular de Izquierdas es la primera fuerza política en la Asamblea Nacional y Le Pen se queda tercera, pese a haber ganado la primera vuelta hace tan solo una semana. Volvemos a París, corresponsal Vicenç Batalla. Hola de nuevo. Hola, Ángeles. Vicenç, vamos primero con el detalle de los resultados. ¿Cómo queda ahora la Asamblea Nacional? Bueno, queda en tres bloques, ninguno con mayoría absoluta. Primero, el nuevo Frente Popular de Izquierdas, 182. Segundo, los partidos macronistas, 168. Han perdido unos 100 diputados, tenían una minoría, ahora están en segunda posición. Tercero, el Reargumiento Nacional de Marine Le Pen, con la escisión de Eric Ciotti y los republicanos de derecha, que ha ido hacia los lepenistas, con 143. Y luego hay una sesentena de diputados de derecha tradicional. Pero es interesante también distribuirlo, estos 182 diputados del nuevo Frente de Izquierdas, porque no todos son, digamos, es muy heterogéneo. La Francia insumisa de Mélenchon tiene 74, pero los socialistas, respecto a hace 2 años, han crecido, tienen 59, porque a las europeas les fue bien y pudieron negociar también más circunscripciones a su favor. Pero es que además hay 5 insumisos disidentes que se han apartado de Mélenchon y que no van a sentarse con él, con lo cual los socialistas van a tener unos 64 y con algún regionalista más, igual incluso más. Los ecologistas 28, el Partido Comunista 9. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, cuando se tenga que decir cuál es el líder
que se va a presentar, que le va a pedir a Macron ser primer ministro en una coalición tan heterogénea donde François Hollande vuelve como expresidente a ser diputado, que ganó ayer, fue reelegido, y es una cosa que es muy significativa y es enemigo jurado de Mélenchon, y Mélenchon enemigo jurado de François Hollande. Ayer Mélenchon habló casi el primero, como siempre, pero no está claro, y esta noche ha habido una reunión y ahora están habiendo declaraciones de los líderes de izquierda diciendo que esta misma semana se sabrá cuál es su propuesta de primer ministro. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. De momento lo que tenemos claro, Vicens, es que la gobernabilidad va a ser complicada. Nadie tiene mayoría absoluta. ¿Qué plazos se abren ahora, más allá de que esta semana podamos saber quién aspira a ese puesto de primer ministro por parte de la izquierda? Hoy dimite el primer ministro, luego queda todo en manos de Macron. Bueno, Macron yo creo que aquí pierde el control. Por eso no ha hablado todavía públicamente. Ha hecho saber que va a tardar en nombrar este primer ministro, porque también va a ver un poco qué pasa en la Asamblea Nacional. Pero él ahora tiene que ganar tiempo porque no va a ser el que tome la última decisión. Se va a Washington, esto lo ha mantenido, a la cumbre de la OTAN, miércoles y jueves. Había las dudas, si hubiera ganado la extrema derecha, qué pasaba, qué hacía. Pero como ha sido una disolución fracasada, Gabriel Attal, en su intervención, que él sí que ha dado la cara y volvió a hablar ayer noche, fue significativo lo que dijo. Lo dijo en dos momentos, lo significó de esta manera. El primero fue este. Ainsi, fidèle a la tradición republicana y conformément a mis principios. A la tradición republicana y conforme a mis principios, mañana por la mañana presentaré mi dimisión al presidente de la República. Yo sé que lo va a hacer en los próximos minutos. Y luego decía inmediatamente, también asumiré evidentemente mis funciones tanto tiempo como el deber lo exija. No puede ser de otra manera en la víspera de citas tan importantes para nuestro país, decía Attal, en referencia a los Juegos Olímpicos de París, en menos de 3 semanas. Pero Attal no citó en ningún momento a Macron, dijo que la decisión de disolver la Asamblea Nacional no había sido suya, y yo creo que ya se estaba postulando como nuevo líder del post-macronismo, que habrá muchos más, ¿no? Es decir, esto lo están resaltando los analistas. Y a nivel de fechas, están los Juegos Olímpicos, están los Juegos Paralímpicos, que terminan a principios de septiembre. Y el 18 de julio se abre la nueva Asamblea Nacional, hay que escoger la mesa, hay que escoger las comisiones, y ahí se va a empezar a ver cuáles son los equilibrios ahora mismo, pero como decíamos en intervenciones anteriores, esto pasa a ser un régimen parlamentario. A ver qué pasa a partir de ahora, Vicens. Gracias. Gracias a ti, Ángels. Recorriendo las calles de París ha estado durante toda la noche, buena parte de la madrugada, Nicolás Castellano. Nicola. Hola de nuevo, Ángels. Ahora mismo estás en un café, has visto amanecer París tomándote un café con leche. Nico, el cordón sanitario a la ultraderecha sigue intacto. Francia lo celebró, como decíamos, hasta altas horas de la madrugada. La euforia, el alivio y las lágrimas de miles de personas en las calles de París, siguiendo los resultados en pantallas gigantes, nos ha dejado imágenes que más parecían propias de una competición deportiva que también se está celebrando como la Eurocopa, que de una noche electoral. Sí, es como si hubiera ganado Francia la Copa del Mundo de Fútbol o la Eurocopa, ¿no? Esperemos que no sea eso un augurio del partido de mañana contra España, que la alegría les quede aquí en evitar la llegada de ultraderecha al poder, pero lo cierto, Ángels, es que la gente se saluda, se abraza por la calle con alivio y con sonrisas que se han sucedido a las lágrimas de emoción que vimos anoche en la Plaza de la Batalla de Stalingrado, donde estaba la sede electoral del nuevo Frente Popular y la Francia Insumisa, donde vivíamos ese momento del vuelco y la sorpresa cuando salían esos primeros sondeos de la televisión y la gente casi no se lo creía. Después de esa celebración se trasladó a las calles hasta altas horas de la madrugada. El París más bohemio y burgués del Canal de Saint-Martin estaba lleno prácticamente metro cuadrado a metro cuadrado del césped, después a las terrazas, esas de las pequeñas mesas y sillas apretadas donde se alargó la celebración hasta casi el amanecer. Hoy es el día de volver a la oficina o de quedar con amigos a desayunar, como en este café en el que nos encontramos, el Danton, junto al metro Odeón, en el Boulevard de Saint-Germain, donde algunos apuran el desayuno con los periódicos en la mano y comentando sonriente la jugada. Otros dicen que han dormido poco porque hasta hace prácticamente unas horas, hasta las 2 de la mañana, no se confirmaban los resultados definitivos con esos 182 diputados para el nuevo Frente Popular. Pues Nico, alguna cosa. En nada vuelvo contigo, porque además creo que estás acompañado de un experto que nos puede ayudar en el análisis. Enseguida vuelvo a las calles de París, a ese café de París, donde está nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Primero, después podremos entrar en los detalles, pero sí quisiera una primera valoración de la sorpresa. Todos los sondeos previos no pronosticaban que el Frente Nacional de Marine Le Pen, que la Regeneración Nacional de Marine Le Pen, pasara a tercera posición. Sí lo hizo y ha servido esa unión
de las izquierdas y esa retirada de la mayoría de los candidatos en aquellas localidades, en aquellas circunscripciones donde había 3, sí ha servido para que funcionara ese cordón sanitario y no consiguiera esa primera posición, ni siquiera la segunda, sino que ha quedado en tercer lugar la ultraderecha de Marine Le Pen. Ignasi, ¿qué te ha parecido la sorpresa? Bueno, un alivio, evidentemente un alivio inicial, y a partir de ahí pues empezar a sacar las consecuencias. La primera es asumir que en Francia mucha gente ha votado contra lo que cree, contra lo que defiende, simplemente ha votado para evitar que la extrema derecha ganara. Pero hay gente, no en la misma proporción, de izquierda que ha votado a Macron, y hay gente de Macron que ha votado a la izquierda, ¿no? Por tanto, a partir de ahí cualquier pacto, cualquier acuerdo que pueda salir a partir de ahora tiene que basarse en eso, cosa que parece que Mélenchon es el único que no entiende. Así que el resumen sería enorme alivio por lo que se ha conseguido parar, pero enorme incertidumbre por lo que viene, porque como decía muy bien el corresponsal, y a mí en términos de ciencia política me parece apasionante, Francia se ha transformado de la noche a la mañana de un sistema presidencialista con Júpiter que se llamaba a un sistema parlamentario, a un caótico sistema parlamentario. O sea que es la cuarta república en lugar de la quinta, y en esa cuarta república pues va a ser muy complicado gobernar. Cristina. Sí, está claro que la quinta república está ya en transición. No se sabe muy bien hacia qué, pero efectivamente la alquimia de anoche hizo que ese sistema presidencialista por excelencia, como es el francés, se convierta ahora mismo en el parlamentarismo, ¿no? Yo creo que una vez que se acaba el champán, ¿no?, de anoche, con el que muchos franceses y no pocos españoles brindaron, y una vez que la Plaza de la República ya queda vacía, llega el momento de serenar un poco los ánimos y hacer el análisis un poquito más fino, ¿no? En Francia no es que haya tenido de repente un ataque de izquierdismo, ni muchísimo menos. En Francia ha habido una magia que se llama segunda vuelta del sistema mayoritario, junto con la pócima fundamental, el ingrediente fundamental de esa pócima mágica, que es lo que se llama el desistimiento, es lo que estaba explicando Guardans. En aquellas circunscripciones donde los de Macron y los de la izquierda podían competir, uno de los dos se retiraban para aglutinar los votos contra el Frente Popular. Eso que llamamos el cordón sanitario esta vez ha funcionado, se ha ejercido, y pese a no ser unánime en todas las circunscripciones, ha funcionado suficientemente como para tener el resultado que vimos anoche. Ahora bien, el cordón sanitario funciona a la hora de convertir votos en escaños, pero no tiene nada que ver con las tendencias que hay operando en una sociedad. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, pese a que el Frente Nacional ha quedado en tercera posición, es el partido más votado, con 10.700.000 votos, el Frente Popular, frente a haber quedado en primera posición, es el segundo partido más votado con 9 millones y los de Macron 7 millones. ¿Es esto echar un jarro de agua fría al resultado? En absoluto. Yo creo que el objetivo, que era parar a la extrema derecha, ese cordón sanitario, efectivamente se ha puesto en marcha y lo ha conseguido. Pero que nadie piense que en estos momentos se ha conjurado el peligro contra la ultraderecha en Francia. Ha sido esa magia, esa alquimia de la segunda vuelta la que ha posibilitado este resultado. Bueno, vamos a aguantar un poquito el optimismo. Yo soy partidario siempre de la vía optimista. Ya lo siento, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué pasa mañana en el partido de fútbol y a partir de ahí cambiamos de opinión. Por lo menos 24 horas. De optimismo crónico vamos a intentar vivir un poquito, ya que recordamos el Día de las Europeas, que hablábamos aquello del Not Today. Sí. Hoy se nos ha pasado el susto, hoy volvemos a repetirlo, hoy tampoco ha caído esta amenaza que parece sobrevolar de manera evidente sobre el mundo y sobre Europa particularmente, y en esa montaña rusa en la que se ha convertido la política en estas últimas décadas, y parece que un poco desvencijados los carriles, seguimos sin salirnos y sin despeñarnos. Iremos a próximos calendarios ahora que de nuevo abrirán incertidumbres, pero al menos intentemos sacar algunas lecciones en positivo de lo que ha ocurrido. Parece evidente que esta alianza entre demócratas frente a intolerantes, llevada de la mano y de algo desconocido, que por lo menos desde la perspectiva española, que es la colaboración entre izquierda y derecha, creando ese muro, ese cordón sanitario frente a la intolerancia, da resultado. Y evidentemente esa alegría generalizada ante la posible amenaza que suponía la llegada de la extrema derecha es una realidad que hay que celebrar y de la cual hay que tomar nota, y desde la perspectiva española deberíamos
aprender o intentar reflexionar sobre lo que supone realmente la amenaza de la extrema derecha. La mejor manera de combatir a la extrema derecha es que no gobierne, y eso sí que es una reflexión que deberíamos asumir. También, por una vez, y ya que tenemos enfrentamiento mañana, creo que los franceses deberán aprender algo de la experiencia española, que es dura y que es difícil, que es esta vida parlamentaria de gobernar en minoría. Yo creo que es evidente, y la izquierda debe saber que ha llegado a ser la fuerza más votada en gran medida gracias a la colaboración de grupos conservadores que en este caso han apoyado ese cordón sanitario. Pero ahora tienen que aprender a vivir en algo que nosotros somos más expertos, que es aprender a no tener que imponer siempre tus ideas, a llegar a acuerdos imposibles con diferentes, y esa idea que seguramente sería la clave del futuro de Europa. ¿Cómo podemos aprender a convivir entre diferentes, civilizadamente y apoyando la democracia? Déjame que haga... Guardadas, voy a publicidad, vuelvo a París y después seguimos con la tertulia sobre esto, no te preocupes. Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:45 de la mañana, 7:45 en Canarias, en el Abierto Cristina Monge, José Miguel Contreras, Ignasi Guardans, y en París nuestro compañero Nicolás Castellano, con el que, Nico, podemos profundizar en el análisis de los resultados de estas elecciones. Sí, aquí seguimos en el barrio latino, este barrio de intelectuales, en el distrito 6 de París, y estamos acompañados precisamente de un joven analista, que es el director de la edición en español de la revista Le Grand Continent, una revista que tiene ya muchos años y que acumula millones de seguidores, millones de clics solo en los últimos días con los análisis de esas elecciones. Saludamos en directo a Florence Much. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son tus primeras sensaciones, aparte de respirar de alivio como buena parte hace hoy aquí, sobre todo en las ciudades, que sigue apoyando a la izquierda? ¿Cuáles son tus conclusiones a corto plazo de la Francia que sale de las urnas? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Lo primero ha sido ese giro inesperado con ese frente republicano que básicamente no tiene ya mucho que ver con el frente republicano, con la expresión que tiene aquí en Francia del frente republicano que escuchábamos hace unos 20 años, por ejemplo. Quizás se trata más bien de una gran coalición electoral que ganó gracias al juego de las retiradas en las triangulares, por un lado, y por el otro
efectivamente el hecho de que Francia está entrando en un régimen parlamentario, lo que es histórico para esta quinta república. En la revista, en el Grand Continent, publicamos un mapa muy interesante que muestra que en realidad Francia es una excepción en Europa sobre los gobiernos de coaliciones, ¿no? Desde 2014 solo Francia y Hungría son los únicos países que no han experimentado un gobierno de coalición. Bueno, ahora le tocará al presidente Macron nombrar a un primer ministro, sabiendo que a priori la Constitución no le impone ningún plazo para nombrar a un primer ministro, y efectivamente con los Juegos Olímpicos que se aproximan, quizás va a buscar un poco de estabilidad y calmar un poco el juego y esperar que se estructure las fuerzas en la Asamblea. Florent, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Y es posible esa coalición, porque tú hablas de una gran coalición electoral, es posible que eso se convierta, o va a ser fácil que se convierta en una coalición de gobierno? Fácil no, pero sí lo que el escenario, digamos, que venimos analizando y experimentando en las proyecciones que hicimos en la revista sería esa coalición en la que ha apostado el primer ministro Gabriel Attal, que es uno de los ganadores, si se puede decir así, de esta elección, que sería la coalición sin los extremos, es decir, sin la France Insoumise de Mélenchon y sin la extrema derecha de Bardella y Marine Le Pen. Lo que será fácil, no, porque habrá muchas negociaciones. Ahorita, de hecho, en estos momentos todos los grupos se están reuniendo. No se sabe muy bien quién es el líder de esta izquierda, que sin duda se va a romper en las negociaciones entre Mélenchon, el Partido Socialista, los ecologistas. Así que habrá que encontrar primero un interlocutor, incluso por ese lado. Florent, nuestra parte optimista, que no queremos abandonar, nuestra parte optimista nos mantiene contentos desde que ayer supimos que había un cordón sanitario que había sido capaz de frenar a la ultraderecha. Pero la tendencia alcista de la ultraderecha es una evidencia, es ganadora en votos. Sí, totalmente, sí. En comparación con 2022, Reagrupación Nacional gana 54 escaños en la Asamblea. El grupo está creciendo, sigue su crecimiento que ya lleva muchos años, y es verdad que básicamente entre las dos vueltas, sin duda, Reagrupación Nacional no hizo una muy buena campaña. Surgieron muchos candidatos que contradecían de cierto modo la estrategia de Bardella, una estrategia de institucionalización del partido. Bardella, que no es un personaje muy provocador, etcétera. Surgieron candidatos con declaraciones racistas, antisemitas en todo el territorio francés, y ahí hubo una contradicción y paradoja en el partido que era básicamente lo que sin duda buscaba también Emmanuel Macron con la disolución, ¿no? Tomar por sorpresa a todo el mundo, y Reagrupación Nacional no logró organizarse, pero ahora, claro, tiene 3 años para continuar esa profesionalización, mantenerse en el silencio, lo que hace muy bien siempre. Ahora sin duda no dirán nada, no harán nada, y van a esperar 2027 sin caer en lo que se decía que era la trampa de Macron, ¿no? De poner a Bardella como primer ministro para que Marine Le Pen nunca sea presidenta. En este caso no se van a exponer y solo pueden concentrarse en mejorar el partido, la imagen del partido, y profesionalizar a todos los miembros. Fue Macron quien adelantó las elecciones legislativas, y es quien más tocado sale de todo esto. Escuchábamos también a Attal ya casi posicionarse. Es quien más tocado sale de estos comicios. Sí, Emmanuel Macron. Totalmente. Y ahí creo que incluso, Macron, digamos que la justificación que Macron dio para explicar la disolución era clarificar las cosas, ¿no? Y también hubo una clarificación dentro de lo que era la mayoría presidencial, con una ruptura entre el primer ministro Gabriel Attal y Emmanuel Macron. Gabriel Attal mostrándose como quizás efectivamente el nuevo líder de ese bloque centrista, porque él hizo campaña y él fue el que ha logrado de cierta medida que ensemble tenga, salvando las distancias, buenos resultados, no tan malos resultados, diríamos. Y decías que la clave para poder formar un gobierno sería dejar al margen los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Ayer el primero que salió, y además con un discurso vamos a decir complicado, fue Mélenchon. ¿Será capaz Mélenchon de dar un paso al lado y no estar presente? Pues
creo que no tendrá mucha opción porque incluso hace unos días Macron había dejado claro que en ningún caso le iba a proponer a Mélenchon ser primer ministro. Mélenchon no tiene la mayoría, y algo muy interesante con este nuevo frente republicano es que la France Insoumise, en comparación con 2022, ha perdido la hegemonía en el bloque de izquierda. El Partido Socialista y los ecologistas han beneficiado muchísimo con Ensemble del juego de las triangulares y las retiradas. Mélenchon ya no es tan fuerte como el Mélenchon de 2022 con la NUPES, con la coalición de izquierdas. Ahora, y todos, incluso los principales actores de la izquierda francesa lo han dicho claramente, públicamente, que Mélenchon ya no es el líder de la izquierda francesa. Florence Much, yo te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros. Nico, no sé si tienes alguna cosa pendiente tú. No, simplemente eso, quedarme con el análisis, con esa disputa que tú señalabas de Mélenchon, que ayer, antes de los resultados definitivos, fue el primero en salir. Sí. Claro, reivindicaba que la Francia Insumisa era la ganadora, digamos, dentro de esa coalición de izquierda, pero desde luego hay muchas incógnitas sobre la mesa y ha sido muy interesante escuchar a analistas como estos, ¿no?, tan jóvenes, que siguen al detalle las elecciones aquí en Francia y que dibujan ese panorama tan complicado. Lo que dices tú, ¿no? Por un lado, el alivio, todo el mundo ha respirado, aquí todo el mundo suspiró de alegría anoche, pero por otro lado las dificultades que se presentan a partir de ahora, ¿no? Nico, gracias. Hasta luego. Es que buceando en los detalles del recuento, Bayo, se dibuja la radiografía de una Francia que, como dice el editorial de Liberación, se ha movilizado en masa para defender los valores heredados de la Ilustración. Sin duda esa es una de las claves, Ángels, la movilización masiva. Mira, para que te hagas una idea, hace un mes en las europeas participó el 51,5% del electorado francés. Ayer lo hizo el 66,7%. 15 puntos más de participación, un récord desde 1997. En las legislativas de 2017 y en las últimas, las de 2020, menos del 50% de los franceses fue a votar. Ayer decimos 66,7%. Está claro que la ultraderecha asusta. A pesar de que Le Pen ha dulcificado su imagen en los últimos tiempos, su mensaje sigue siendo racista, xenófobo y ha puesto en guardia a millones de franceses que han entendido que había mucho más en juego que un simple resultado electoral. Plus que jamais il faut aller voter, là il y a vraiment urgence. Incluido Kylian Mbappé, que junto a decenas de deportistas, de artistas y figuras públicas han apelado en los últimos días al voto masivo para contener el auge de la ultraderecha. Solo hace falta ver el mapa comparativo de la primera y de la segunda vuelta de estos comicios para observar el cambio de color de muchos departamentos, sobre todo en el interior de Francia, donde los electores de centro y de izquierda, como decíamos antes, se han tapado la nariz para votar al que consideran quizás el mal menor. Todo con un solo objetivo, dejar a la ultraderecha sin escaños. Aunque, y lo comentábamos ahora en la primera ronda de análisis de los analistas que me acompañan esta mañana, el Frente Republicano frena a Le Pen, pero la líder ultraderechista paradójicamente sale reforzada de estas legislativas. Efectivamente, a pesar de que la amarga derrota de ayer pues dejó a Marine Le Pen tocada, ella puede presumir de músculo electoral. Mira, hace un mes, decimos, en las europeas del pasado 9 de mayo, Reagrupamiento Nacional obtenía 7.700.000 votos. Ayer eran más de 10 millones de votos los que obtenían la segunda vuelta de estas legislativas. Le Pen convence a 1 de cada 3 franceses y casi duplica su presencia en el Parlamento. Pasa de 89 a 143 escaños, la mayor subida. De hecho, en solitario, su partido es la primera fuerza de la Asamblea Nacional, por lo que anoche... La marée monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci. La líder ultra decía que la marea sube, no tanto como le hubiera gustado, pero que sube y que su victoria simplemente se ha retrasado. El partido de Le Pen, decimos, retiene a 1 de cada 3 electores, sus temas se imponen en la agenda pública, pero, también lo decimos, sigue alimentando el miedo y la desconfianza de la mayoría de los franceses. Quedan 2 años y medio para las elecciones presidenciales de 2027, en las que tiene puesta la vista Marine Le Pen, y entonces hay que tener en cuenta que no estará Macron y que el bloque de izquierdas llevará, si es que consiguen formar gobierno, pues eso, 2 años y medio gobernando y probablemente a tortas. Con el desgaste que eso supone. Hay resurrecciones políticas destacadas en estas legislativas. Yo creo que lo comentaba Vicens Batalla en su primera intervención. Resurrecciones como la del Partido Socialista. El casi extinto Partido Socialista francés, el partido de Mitterrand, de Ségolène Royal, de Lionel Jospin, de François Hollande, ¿no? El mismo que tuvo que vender su sede en el número 10 de la Rue Solferino de París en el año 2017 tras el batacazo electoral de Benoît Hamon y la ruina práctica del partido. Mira, ayer François Hollande dio la sorpresa. Nous avons aujourd'hui un résultat qui nous donne à la fois
Hablando de satisfacción pero responsabilidad, el expresidente francés es el segundo expresidente que después de haber sido inquilino del Elíseo va a formar parte de la Asamblea Nacional del Parlamento. Él ha obtenido un escaño por el distrito de Corrèze. Los socialistas obtienen 64 escaños. Son la segunda fuerza dentro de ese bloque, de ese Frente Popular, casi igualado a la France Insoumise de Mélenchon, así que recuperan mucho poder. También los republicanos, los de centro-derecha clásico, que después de haber visto cómo se fracturaba su partido en esta campaña, han limitado el daño, obtienen 68 diputados y, como decimos, han logrado de alguna forma también limitar su propio daño y contener el auge de la ultraderecha, porque le han robado voto del votante conservador más moderado. Así que aquí hay claves para seguir leyendo. Sobre el Partido Socialista, ¿qué cosas tiene la vida? Macron lo enterró y Macron lo ha resucitado. O sea, cosas que tiene la vida. Como hay claves para seguir con el análisis, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con el análisis del resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas de ayer en Francia. De la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
La derrota de la ultraderecha en Francia es la principal noticia esta mañana. Ahora seguimos con el análisis de este resultado electoral en Francia, pero en España el Tribunal de Cuentas ha multado a Vox con más de 230.000 euros por financiación irregular. Sergio Soto. Noticia que ha adelantado el País y ha confirmado la SER. El tribunal ha analizado solo, de momento, las cuentas de Vox de 2019, año en el que entraron en las instituciones y recibieron subvenciones públicas por primera vez. Concluye que hubo dos irregularidades, ambas muy graves. La sanción es tanto como el 68% del importe de todas las que impuso el tribunal a partidos en 2021 y el 17,6% en 2022. Pedro Jiménez. Vox tendrá que pagar más de 233.000 euros por financiación irregular en las cuentas de 2019. La formación ultra recaudó fondos finalistas, que es algo que prohíbe la ley. Dos son las sanciones. La primera viene por haber recaudado fondos para sufragar el proceso judicial en el que estaban inmersos contra el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la segunda por haber hecho exactamente lo mismo para pagar la fianza y dejar en libertad a un joven en Málaga acusado de la muerte de un hombre al que persiguió y golpeó después de robar un bolso. En ambos casos, Vox inició y publicitó las campañas para recaudar fondos. Esta sanción es recurrible ante el Supremo. A las 8 de la mañana hemos escuchado aquí en directo el segundo encierro de San Fermín, del que ya tenemos balance. Hay 6 heridos, ninguno por asta de toro. Volvemos a Pamplona. Ramón Huarte. Ha habido efectivamente momentos de peligro con un toro que caía en el tramo de Telefónica, los resbalones y caídas en la curva de Mercaderes con estafeta, pero efectivamente se ha obrado el milagro. Un día más no ha habido heridos por asta de toro. Una primera solicitud de traslado se producía en el tramo de Santo Domingo con contusión por deformidad en hombro. En el tramo de Mercaderes ha habido otros 2 heridos por hemorragia no masiva en la cara, otro por contusión maxilofacial. En estafeta se registraba una contusión sin deformidad en hombro y en Telefónica una contusión craneal. Finalmente se ha producido otra solicitud de traslado desde la Plaza de Toros sin que de momento se conozcan detalles sobre el alcance de las heridas. Esta mañana es también noticia la visita del presidente de turno de la Unión Europea, el húngaro Viktor Orbán, que ha viajado a China para reunirse con Xi Jinping. El presidente chino le ha manifestado la necesidad de crear condiciones, ha dicho, para un diálogo entre Rusia y Ucrania. Es la segunda visita sorpresa de Orbán, que la semana pasada se presentó en Moscú para ver a Putin en contra de las directrices de política exterior de la Unión Europea. De los deportes, Sampe, la selección española de baloncesto va a estar en los Juegos de París y la de fútbol viaja hoy a Múnich para enfrentarse mañana a Francia. Después del entrenamiento que arranca a las 10:30 en la concentración, con la única baja de Pedri, que ayer confirmó que seguirá con sus compañeros hasta que terminen, ya sea el martes en la semifinal o el domingo en la final. En baloncesto se imponía España 86-78 a Bahamas en la final del preolímpico de Valencia. Será la 7ª participación consecutiva en unos Juegos, los 6º para Rudy Fernández, récord del baloncesto español. Se han clasificado también por esta vía Grecia, Brasil y Puerto Rico. Los de Escariolo estarán en el grupo de la muerte en la cita olímpica junto a Canadá, la propia Grecia y Australia.
Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, José Miguel Contreras, Ignasi Guardans, después de haber diseccionado los datos de los resultados electorales de la segunda vuelta de las elecciones legislativas ayer en Francia, después de haber escuchado también a Florent Gemouche, director de la edición española de la revista Grand Continent, y después de que él mismo expresara, Guardans, y además te había interrumpido cuando ibas a hablar, cuando él expresara las dificultades, no va a ser fácil, decía, el poder traducir esa gran coalición electoral que ha permitido frenar a la ultraderecha en una coalición de gobierno. Bueno, es que un dato que quería dar es la realidad del Rassemblement Nacional, ¿no? Porque una cosa es el resultado en escaños, y evidentemente es absolutamente legítimo, lo sabemos en España y en este sistema francés que se empieza a parecer al sistema parlamentario, es evidente, pero no nos podemos engañar, y quería dar este dato, ¿no? Starmer, las laboristas, que aparecen como que bien, cómo ha cambiado el Reino Unido hacia la izquierda, tiene un 33,8 del voto. Le Pen tiene un 37,4. O sea, Le Pen tiene más votos en Francia que el laborismo en el Reino Unido, en porcentaje de votos, ¿no? Así que, claro, la realidad es la que es. Entonces, es verdad que en términos parlamentarios la situación no tiene nada que ver, porque ahí están los sistemas electorales que convierten un voto popular en una representación indirecta. Esto es el eje del sistema de representación indirecta, ¿no? Pero, claro, una cosa es eso y la otra es negarse a ver la realidad, y que es que efectivamente el Rassemblement Nacional es la primera fuerza en Francia y lo va a seguir siendo, y no se va a manchar por el poder, y va a ser probablemente la única oposición real, porque si lo demás es una gran coalición, pues va a ser los únicos que queden fuera, y por tanto efectivamente aquí el escenario a medio plazo pues sigue siendo preocupante. Ese es el primer punto que quería decir. Y el segundo es que efectivamente el nuevo Frente Popular pues va a implosionar porque si no, no hay gobierno, o sea, es que no hay más, o implosiona, es decir, por presión y se deshace hacia adentro, o no hay gobierno y vamos a una inestabilidad total. Yo no veo otra alternativa, porque no veo a Mélenchon aceptando un pacto, es más, es lo primero que dijo, fue el primero que tomó la palabra, con una agresividad brutal, y su propia forma de hablar, sin consensuar con nadie, evidentemente sin consultar con ninguno de los otros miembros, actuando como si tuviera mayoría absoluta, pues rechazando cualquier pacto con Macron, imponiendo su pacto. O sea, se va a gobernar con nuestro programa y solo con nuestro programa. Esa fue la frase del discurso de Mélenchon. Bueno, pues eso es imposible, claro, porque el programa incluye pues cargarse al 100% la reforma de las pensiones, no solo subir el salario mínimo interprofesional, sino indexarlo, bloquear los precios, etcétera, ¿no? Bloquearlos por decreto, me refiero, algunos precios, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, pues va a ser imposible si ese gobierno tiene que tener el apoyo de los de Macron. Así que vamos a una implosión de nuevo Frente Popular, una coalición en la que los extremos quedarán fuera, y a partir de ahí unos extremos que se seguirán alimentando porque serán la oposición a ese centro. Así que la situación es tremendamente complicada. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese Frente Popular, porque efectivamente es muy complicado, porque hay que recordar que el nuevo Frente Popular está compuesto por esta unión de los insumisos que se llaman... Pero Mélenchon son los primeros, eso no lo he dicho, cuidado. Sí. Mélenchon, de lejos, son los primeros en ese Frente Popular. Eso es importante recordarlo, ¿eh? Sí, son los primeros, pero fíjate, tienen 74, los socialistas tienen 59, los ecologistas 28. Y las primeras declaraciones de ayer de la líder ecologista estaban mucho más cerca de lo que estaba planteando Griezmann, el candidato socialista, y Hollande también. Efectivamente, que el candidato de los insumisos, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que desaparece el Frente Popular. Bueno, ya, pero a ver, es que el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, era una coalición electoral para hacer frente a la ultraderecha, y esos objetivos están más que cumplidos. Dicho lo cual, ahora efectivamente llega a gobernar y vamos a ver los acuerdos y desacuerdos que se van dando, ¿no? Pero cuando hacemos hincapié en decir, bueno, acabada la celebración y agotado el champán, vamos a ver lo que hay aquí abajo, ¿no? Yo creo que lo que estamos diciendo, básicamente, es algo que la propia Le Pen decía anoche, ¿no? Y es que esa ola sigue imparable, esa marea sigue ascendiendo, y los resultados, la comparación en votos desde las últimas veces, las europeas, hasta hoy, lo estamos viendo que sigue creciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo enfatizo allí? Porque creo que el nuevo gobierno, tenga la composición que tenga, tiene como principal desafío intentar entender, interpretar bien, que no es nada fácil, por cierto, y hacer frente a ese malestar que la sociedad francesa está expresando, y que no solamente es el malestar del ámbito rural, que hay mucho de eso, es también el malestar de la Francia que se está desindustrializando, sobre todo en las ciudades del norte. Es un malestar que tiene que ver con múltiples aspectos, algunos con la globalización, otros propios, pero como el nuevo gobierno no entiende y le haga frente a eso, en las próximas
próximas presidenciales del 27 no habrá cordón sanitario que consiga frenar a la ultraderecha. Por lo tanto, bienvenido sea ese cordón que ha operado ahora y que ha sido un éxito, pero no olvidemos la tendencia de fondo histórica que viene creciendo, porque si no, no se le podrá hacer frente. Y entonces estaremos ante la última oportunidad y eso sería una pena. Bueno, yo por discrepar amablemente con Ignasi, para mí es un resultado todo lo contrario, absolutamente esperanzador. Creo que realmente ante lo que nos enfrentábamos era ante la preocupante posibilidad de que la ultraderecha ganara ampliamente por mayoría absoluta y no se ha producido. Evidentemente eso se ha producido porque efectivamente fuerzas diferentes que no tienen nada que ver y con un amplio abanico de alternativas se han unido en un frente común ante la intolerancia y ante la llegada de la extrema derecha. Esto me parece una gran lección de democracia y para mí desde luego es un día de alegría y de esperanza de cara al futuro de cómo podemos combatir movimientos que evidentemente están en auge, están creciendo, si no, no se hubiera producido esta reacción en contra. A partir de ahí, yo creo que discursos radicales o posiciones como la de Mélenchon tienen en realidad poca importancia, porque nosotros ya sabemos de esto. Hay un régimen parlamentario pragmático que marca las cifras y desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo en España en estos últimos tiempos discutiendo quién es la fuerza más votada, por qué te unes con quién, por tal. Esto es una suma de posibilidades. Mélenchon tiene posibilidades de liderar Francia en el futuro con su programa político. Ninguna. Con lo cual, es evidente lo que tiene que aplicarse. Democracia. Evidente, ¿En no. qué consiste la democracia? Evidente, insisto. Pero puede influir. No, evidente para Mélenchon no lo es. O sea, bueno, es evidente para ti, pero no para Mélenchon como lo demostró. No, eso desde luego. Pero vamos, yo lo que he dicho, creo que lo he dicho midiendo las palabras. ¿Es posible que Mélenchon, como primer ministro francés, imponga su programa político? Yo digo, es imposible y lo mantengo. Otras cosas, claro, evidentemente, que se producirán. ¿Qué es lo que yo creo? En mi postura siempre optimista de cara al futuro, que lo que debe aplicarse es pragmáticamente la democracia, que consiste básicamente en cumplir esos 3 pasos, que es poner encima de las mesas la discrepancia, negociar y pactar. Si entendiéramos esto de verdad todos alguna vez, excluyendo evidentemente a aquellos que quieren imponer por encima de todo sus ideas, pues las cosas avanzarían de otra manera. A ver cómo se puede, a ver cómo pueden los franceses aprender a hacer algo a lo que, como bien habéis explicado y se ha explicado esta mañana, no están acostumbrados. En España la gente no lo entenderá, pero es que allí no hay un régimen parlamentario tradicional. Lo que pasa es que aquí es divertido en esta tertulia porque tenemos como 2 planos de análisis distintos. Claro, José Miguel está diciendo lo que se debería hacer. Yo me apunto totalmente. O sea, ¿sería bueno qué? ¿Convendría qué? Lo que sería... Estoy totalmente de acuerdo. Yo, en cambio, yo no estoy diciendo lo que sería bueno porque estoy muy de acuerdo con él. Estoy diciendo lo que veo, lo que escucho, lo que escuché ayer, lo que dicen sus líderes, que es otro plano distinto. Y entonces, en Mélenchon no dice nada de lo que dice José Miguel Contreras, que representa la primera fuerza del NFP, del Nuevo Frente Popular. Y por tanto, es que hace 15 días decíamos que podía ganar la extrema derecha. Yo entiendo tu afán por vivir torturado y seguramente si a ti te funciona, yo encantado y lo respeto. No, pero yo si no es que no funcione, si es que la diferencia es que hay otras posibilidades. Déjame un segundo. No, hace 15 días Mélenchon decía lo mismo que dice hoy. En ese sentido, no. Y hace 15 días algunos ya decíamos que el Frente Popular duraría lo que duraran estas elecciones y lo seguimos diciendo hoy. Y por tanto, no es un tema de análisis desde fuera. Una cosa es el análisis desde fuera de lo que le convendría a Francia, que está muy bien y que es perfectamente correcto. Y la otra es explicar que si revienta el Frente Popular, porque es la única manera de que haya gobierno, y se rompe, porque lo que está claro es que lo que estás diciendo tú, que es lo que le conviene a Francia, no se hará con los diputados de Mélenchon. Eso es mi opinión y creo que es una prognosis bastante clara. Los diputados de Mélenchon no aceptarán la tesis Contreras. Los demás sí, los socialistas, los ecologistas, los de Glucksmann, etcétera, todo eso sí. Y con esos más Macron hay una mayoría, perfecto. Incluso con abstenciones permanentes de la derecha moderada que no se ha sumado con Le Pen. Pero eso significa dejar fuera a los de Mélenchon.
cabreados y con tensión y pasando a agitar la calle porque consideran que se ha traicionado y que no se está haciendo la reforma que tal. Y a partir de ahí, con esa situación, pues tenemos 3 años por delante de inestabilidad. Es lo único que digo. Yo no sé si a todos lo de Mélenchon, ¿eh? Ojo con esto, porque tampoco sería una estrategia excesivamente audaz, digamos, para el conjunto de fuerzas progresistas dejar en la oposición solamente al ámbito de los insumisos. Entonces, tengamos en cuenta que ese sistema parlamentario que los franceses están estrenando ahora, que tienen que empezar a ver el manual de instrucciones, nos puede dar muchas sorpresas y podemos ver votos muy diferentes, ojo con eso, y que podemos ver más excisiones de lo que ahora en estos momentos estamos pensando, porque dentro de los insumisos también hay bastante pluralidad de opiniones. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, como el debate migratorio ha tenido mucha presencia en esta campaña electoral y en las elecciones de esta segunda vuelta de las legislativas en Francia, vamos a hablar del debate migratorio, pero el debate migratorio aquí en España. Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, José Miguel Contreras e Ignasi Guardans. Por cierto, que aquí en España hubo reacción al resultado electoral en Francia, tanto del presidente del gobierno como del líder de la oposición. El presidente del gobierno, a través de Twitter, a través de redes sociales, dice que esta semana 2 de los mayores países de Europa han elegido el mismo camino que eligió España hace un año: rechazo a la ultraderecha y apuesta decidida por una izquierda social que aborde los problemas de la gente con políticas serias y valientes. Reino Unido y Francia han dicho sí al progreso y al avance social y no al retroceso en derechos y libertades. Con la ultraderecha, dice el tuit de Pedro Sánchez, ni se pacta ni se gobierna. Y luego está
la reacción del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, también a través de Twitter, que dice: Francia es uno de los principales motores democráticos de la Unión. Europa siempre se ha construido desde la moderación. El centro político debe unirse para evitar que los extremistas dirijan su futuro. Lo dice el presidente de un partido que gobierna con la extrema derecha en España, en 5 comunidades autónomas y en más de 100 ayuntamientos. El debate migratorio, que insisto, ha estado muy presente y tiene mucho que ver también con los resultados electorales en los diferentes países de Europa, y que aquí se ha calentado y mucho en las últimas semanas, porque hay ciertos vaivenes por parte de Alberto Núñez Feijóo, por parte de la derecha. En cuestión de una semana ha pasado, y lo hizo públicamente, hay declaraciones de él en este sentido, ha pasado de defender la solidaridad entre comunidades para el reparto de niños migrantes a pedir que la Armada frene la llegada de cayucos. Esta semana el PP se va a tener que posicionar. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Se va a tener que posicionar porque pasado mañana se va a reunir la Mesa Sectorial de Migración. El Gobierno cree que todavía es posible llegar a un acuerdo, aunque Feijóo haya decidido copiar ahora ese discurso anti-inmigración de la ultraderecha, tanto la ultraderecha española como de la ultraderecha francesa, por ejemplo. Sí, de momento desde Génova trasladan que la Dirección Nacional no ha establecido una posición común, por lo que cada comunidad autónoma actuará, dicen, libremente. Pero si existe un denominador común en la posición de los territorios del PP es reclamar dotación económica. El Gobierno, dicen, debe garantizar la financiación de los menores migrantes y si no, no habrá acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno. Y, Ángels, nadie es optimista en el PP. Así Génova descarga el asunto en sus comunidades, mientras eleva el tono contra el Ejecutivo para no dejar espacio a Vox. Y es que tú lo mencionabas, la decisión estratégica del PP es no dejar que los de Abascal capitalicen este asunto. Hablaba así ayer Cuca Gamarra, la número 2 del PP. Denunciamos la dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Le exigimos que asuma sus responsabilidades, que active todos los instrumentos que Europa pone al alcance de los Estados miembros para hacer frente a una situación que no tiene que ser asumida en exclusiva por Canarias, ni tiene que ser derivada a las comunidades autónomas por la falta de actuación del Gobierno de España. En la Dirección Nacional nadie ha vuelto a solicitar la intervención de la Armada, como hizo la pasada semana el portavoz parlamentario Miguel Tellado, aunque fuentes de la calle Génova insisten en que la medida cuenta con el respaldo total de la dirección del partido. Mariela, gracias. A vosotros. En redes sociales dice Feijóo que el centro político debe unirse para evitar que los extremistas dirijan su futuro, y luego en la realidad copia, mimetiza completamente, casi palabra por palabra, el discurso de la extrema derecha en materia de inmigración. José Miguel. Bueno, evidentemente es pura contradicción, ¿no? Aquí la cuestión fundamental es cómo abordamos el debate, si desde la perspectiva de la inmigración o desde la perspectiva de la confrontación partidista. Da la sensación, y con los datos yo creo que los podemos tener encima de la mesa de manera también muy palmaria, la inmigración no es un problema comparable en España a como está sucediendo en otros países, como acabamos de ver en Francia o como veíamos el otro día en Estados Unidos en el debate entre Biden y Trump. A partir de ahí, yo entiendo que realmente el problema en esta cuestión por parte del Partido Popular no es en sí la temática sobre qué hacemos con los inmigrantes que llegan, sino sencillamente su posicionamiento político de confrontación absoluta con todo lo que diga el gobierno, el noísmo ante todo, que ya conocemos desde hace tiempo, unido a la preocupación por el posicionamiento de Vox y la necesidad que tiene, por otro lado justa y lógica, de intentar crecer ensanguichado entre estas dos paredes. A partir de ahí, claro, el problema es elegir los elementos de confrontación. Yo particularmente lo que no entiendo es por qué el Partido Popular y Feijóo elige una cuestión en la que de manera manifiesta es muy difícil dar un discurso de sentido común ante la gente. Si llegan inmigrantes a Canarias o a donde lleguen, ¿qué solución vamos a tener? Pues evidentemente, si es compartida entre todos, será más fácil resolver el problema. A partir de ahí, cuando tú planteas posiciones de no, desde una mentalidad, yo creo, insensata e irracional, es muy difícil explicárselo a la gente. Y más aún si al final lo que acabas diciendo es
permanentemente como una única solución, lo que también estamos muy habituados. Esto se soluciona con que el gobierno central dé más dinero a las comunidades autónomas, que a la vez proponemos que bajen los impuestos cada día. Por tanto, yo creo que esta es una historia ya repetida en multitud de ocasiones, que es esa política del PP de no elegir, yo creo, adecuadamente a qué debe oponerse de manera manifiesta, porque oponerte a todo sin razón lleva a que a veces apareces desnudo ideológicamente ante tu propio electorado, ¿no? Que acabas oponiéndote incluso a algunas comunidades autónomas como Ceuta o como Canarias, donde en Ceuta gobierna y en Canarias forma parte del gobierno de coalición, que están pidiendo esa solidaridad que el Partido Popular niega. Cristina. Sí, por seguir el mismo esquema que ha planteado José Miguel, ¿no? Yo creo que lo primero es caracterizar de qué estamos hablando. La inmigración no es un problema. La inmigración es un fenómeno tan antiguo como el propio ser humano, que si no se gestiona bien, se puede convertir en un problema. Y entonces estamos viendo cómo la derecha ha hecho del fenómeno de la migración todo un capítulo de chivo expiatorio para culpar a la migración de todos los males. Y al mismo tiempo vemos como la izquierda carece muchas veces de un discurso adecuado para reconocer que en algunos sitios efectivamente hay problemas relacionados con la migración, que hay que gestionarlos, y no tiene una propuesta viable que poner encima de la mesa. Por lo tanto, eso hace que muchas veces el tema de la migración sea idóneo como arma arrojadiza, pero de una manera muy irresponsable. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que vienen a vivir a Europa, a Occidente, en este caso a España, y estamos hablando de toda una problemática que, insisto, si no se gestiona bien, en muchos países, en Francia lo hemos visto, en España puede que empecemos a verlo, todavía de momento no de una manera muy clara, puede convertirse en caladero de votos de la ultraderecha. Por lo tanto, estamos ahí ante un tema muy delicado, ¿no? Y en cuanto a la estrategia política, yo no acabo de entender, de verdad, por qué a la derecha sistémica, a la derecha que no es ultraderecha, le está costando tanto ver que en aquellos sitios y en aquellos temas en que copia el discurso de la ultraderecha, los que ganan son los segundos. O sea, en primer lugar porque consiguen colar su marco, sus temas y sus propuestas. Y en segundo lugar porque luego electoralmente acaban haciéndoles una pasarela para que sus propuestas pasen a ser entendidas como algo dentro de lo comprensible o dentro de lo que puede tener cierta credibilidad, ¿no? Entonces, a mí me cuesta entender cómo no están viendo eso de una forma más palpable. Hay evidencia empírica, hay resultados electorales. Hace 5 años esto podría ser un desiderátum, una especulación. Ahora mismo tenemos evidencia que dice que eso es así. Y, sin embargo, vemos cómo les cuesta mucho tomar esas decisiones de alejarse de la ultraderecha, salvo que efectivamente no sea una cuestión táctica y crean que hay que mandar, efectivamente crean que hay que mandar al ejército a parar a los cayucos, ¿no? En ese caso ya hablaríamos de otras cosas. Ignasi. Bueno, creo que el PP está pagando el hecho de no tener otro programa político que el antisanchismo, ¿no? O sea, eso que Contreras llamaba el noísmo, que me parece, lo compro esa expresión, el noísmo como política, el antisanchismo, ¿no? Y claro, cuando no tienes más programa, o sea, animo a ir a buscar pues el capítulo de inmigración del Partido Popular en su programa electoral, pobre, muy pobre, ¿no? Y eso es muy sorprendente en un partido que aspira a gobernar en un país tan descentralizado como el nuestro. ¿Y eso qué ocurre? Que cuando llega la hora de verdad, el Partido Popular no tiene propuestas para España, y luego decir usando su propio lenguaje así nacional, ¿no? No tiene propuestas para España en financiación autonómica. No vamos a sacar ese tema ahora, pero lo pongo sobre la mesa en el sentido de que es otro ejemplo en el que donde hay discrepancias entre las comunidades autónomas, lo único que puede decir el PP es ir contra Cataluña, pero no tiene nada en positivo porque no es capaz de poner de acuerdo a sus comunidades autónomas. Y no lo tiene en inmigración tampoco, porque todo su discurso es estrictamente el antisanchismo. Y a la hora de la verdad no se gobierna con anti. Hay que ser capaz de saber usted qué quiere. ¿Usted qué modelo tiene y usted qué defiende para España? Y por tanto, efectivamente, tiene un problema serio y llegar a la hora de la verdad, y tiene que ponerse de acuerdo y tiene que buscar solución o respuesta a intereses contradictorios, empezando por el de Canarias, que necesita efectivamente una solución, pero y atendiendo también a la realidad de otras comunidades en las que gobierna con Vox. Por tanto, es un problema interno por parte del Partido Popular. Por parte del Partido Socialista, yo creo que también sería bueno, de efectos de buscar un acuerdo, de intentar buscar un acuerdo, que el debate no sea de brocha gorda. O sea, a mí tampoco me convence nada que el debate de inmigración se trate como buenos contra malos. Todo aquel que diga que aquí hay una dificultad, a lo mejor no lo podemos llamar problema, porque ya está mal llamarlo problema, hay una dificultad, hay un tema, hay un challenge, que cualquiera que diga eso ya es prácticamente racista y de extrema derecha, ¿no? Porque eso no es verdad. Y entonces también sería bueno por parte del gobierno
pues, y lo está haciendo indirectamente, pero creo que nos queda todavía un poco de recorrido ahí, en asumir que no es comprar el discurso de la extrema derecha, asumir que aquí hay un tema que se tiene que gestionar mejor y que que levanta inquietud ciudadana y que esa inquietud no necesita la respuesta de la extrema derecha, pero la inquietud está. Y si confundimos la respuesta de la extrema derecha con la inquietud a la que la gente, a la que la extrema derecha intenta dar respuesta, pues lo que hacemos es alimentar a la extrema derecha y hacer que determinada gente en España, y hablo de determinadas zonas de España, en las que efectivamente hay una concentración de inmigración distinta, pues sientan que la única fuerza que empatiza con ellos es la extrema derecha. Y eso no puede ser. Y por tanto, por un lado, por el PP buscar una solución constructiva, y por otro lado por parte del gobierno, y no sé si ya a su izquierda yo se lo doy por perdido, pero por lo menos por la parte del gobierno, de asumir que el tema de la inmigración, pues no lo podemos llamar un problema porque está mal llamarlo así, pero es una realidad que necesita una respuesta que sea algo más que aquí caben todos, bienvenidos y no pasa nada. No es verdad que no pase nada, y por lo menos no es verdad que en determinadas zonas de España no pase nada, porque eso simplemente no es verdad. En la confrontación política cotidiana, en realidad ayuda mucho cuando los conflictos son abiertos y existen dos posiciones ideológicas o dos soluciones muy marcadas y claras, porque efectivamente en estos casos la posibilidad de llevar razón no es evidente. Existen posiciones distintas que le ayudan a los partidos a posicionarse y a confrontar con todo el radicalismo que quiera. El problema es cuando surgen cuestiones como esta, en la que, y coincido con el análisis de Ignasi y de Cristina, estamos ante cuestiones muy complejas, de difícil solución, y que evidentemente las alternativas que puede haber acaban siendo más o menos las mismas, siempre y cuando se planteen posiciones moderadas. Y acabamos oyendo exactamente lo mismo. Lo que es contradictorio en este caso, y Ángels ha presentado el tema, me parece que también muy adecuadamente, recordando el tuit de Feijóo sobre la posición frente a las elecciones francesas, ¿no? Cuando hablamos de que evidentemente la solución de este mundo actual y de este momento político que estamos viviendo viene seguramente de la concentración de ideas y de debates dentro de posiciones moderadas, aislando los radicalismos y los extremismos. En este caso la amenaza venía de la extrema derecha en Francia, y por tanto no hay que hacer equiparaciones de ningún tipo, porque en este caso ese era el problema. Podía en otro momento de la historia venir de otro lado. Ahora mismo aquí lo que estamos es ante un problema, ante una cuestión en la que el Partido Popular tiene que apostar de verdad por, si querer llevar razón, se fundamenta única y exclusivamente en decir lo que sea basándose en el no, o en intentar que la gente entienda las razones por las cuales te opones. Y en este caso es absolutamente imposible que mandar barcos por un lado y decir, o si no, me das dinero y ya le bajo yo los impuestos a la gente, es la otra alternativa. Así es muy difícil, de verdad, ganar adeptos. Decíamos que el debate migratorio había estado muy presente y yo creo que ha sido determinante en el resultado de las elecciones en Francia. Hemos hablado tanto en la primera vuelta como en la segunda todavía más de la gran participación que ha habido en estas elecciones. Ha habido muchísima movilización en las banlieues, donde viven los hijos de migrantes, por miedo precisamente a esa ultraderecha racista. Vuelvo a París, Nicolás Castellano, con la valoración de alguien que sabe mucho del asunto que estamos hablando ahora. Sí, desde luego, un politólogo muy conocido que ha asesorado a la presidencia francesa, a la presidencia española, incluso en el inicio del mandato de Pedro Sánchez. Es Amin Nair, un politólogo que publicó un libro que sigue siendo de referencia, y vendrán en el año 2006 para analizar precisamente la influencia de todo el debate migratorio, del reto, como decía Guardans, de la gestión de las migraciones por parte de los gobiernos europeos. Influencia sin duda ha tenido en el voto. La ultraderecha ha conseguido unos resultados históricos, asusando el miedo, asusando el racismo, y no solo a los migrantes nacidos fuera de Francia, sino también a los descendientes, y por eso, como tú decías, ha subido mucho la participación en banlieues como el de Saint-Denis, que está aquí al norte de París. Un mensaje claro sobre el tuit de Feijóo, sobre esas políticas en las que se mezcla el PP con las ideas más radicales de la ultraderecha. Amin Nair le dice esto al líder del Partido Popular. La estrategia de la derecha no solo francesa, sino europea, que consiste en buscar alianza con la extrema derecha para poder conseguir el poder político, es siempre muy peligrosa. No ha funcionado en Francia, espero que no vaya a funcionar en otros países, y pienso, por supuesto, a lo que está pasando en España.
ese coqueteo con las ideas más radicales sobre la migración. Dice Sami Naïr que ha fallado aquí en Francia, en ese primer análisis que hacíamos con él de madrugada, después de conocerse los resultados definitivos. Y también tiene claro, Ángels, que quien ha fallado a los franceses ha sido Emmanuel Macron. Macron ha salido mucho más débil que nunca desde 2022. Ahora está en una situación muy difícil, con una Asamblea Nacional casi ingobernable y tanto desde el Frente Nacional como desde la izquierda en contra de él. Es decir, que sus márgenes de gobernabilidad se hacen prácticamente imposibles. Es decir también que entramos en un momento de crisis y nadie puede... Sobre esa crisis, decía Sami Naïr que sí o sí Macron está obligado a negociar el intentar que sea un primer ministro de ese nuevo Frente Popular. Tendrá Macron que elegir probablemente a alguien de la mayoría relativa de izquierda, que sea de la Francia insumisa o de otro partido, es asunto propio de la izquierda. Bueno, veremos cuál es el mapa que sale de estas negociaciones, Ángel, pero desde luego es interesante escuchar a alguien que lleva décadas estudiando cómo adaptar los discursos de la convivencia, de la diversidad de las poblaciones europeas, sobre todo de una Francia que siempre ha sido diversa por la convivencia con sus poblaciones descendientes de aquellos territorios que colonizó y que explotó, y que hoy en día pues sigue teniendo un debate sin resolver. Como en España, después de más de 30 años recibiendo pateras, es increíble que el Estado y las comunidades autónomas no tengan un mecanismo ya engrasado para el traslado de grupos como los menores que están llegando ahora al sur de nuestra frontera, ¿no? Nico, gracias. Hasta luego. Reflexiones interesantes siempre de Sami Naïr. En Europa, buscando reacciones sobre los resultados electorales de en Francia, en Europa hay alivio esta mañana, así que nos vamos a Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sánchez. Claro, hay alivio por la derrota parlamentaria de Le Pen, pero está todo el mundo observando con detenimiento lo que puede hacer el ultrahúngaro Viktor Orbán, porque quiere formar grupo propio en el Parlamento Europeo e incluir a Le Pen. Ya tiene a Vox, pero lo que sí ya saben, porque hay imágenes y lo han visto, que Orbán está en China, después de reunirse con Putin hace unos días. Sigue desafiando Viktor Orbán la política exterior de la Unión Europea. Sí, con un viaje que en redes sociales ha llamado Misión de Paz 3.0, una estrategia, la de hablar con todos, la de mantener la comunicación con el Kremlin, que no cuenta ni con el respaldo de Bruselas ni con ningún mandato. Hoy las instituciones se despiertan con este viaje sorpresa, el tercero en una semana, y con el alivio de los resultados electorales en Francia, que aunque no lo hayamos escuchado de forma oficial, sabéis que en Bruselas siempre hay cautela o frases genéricas a la hora de interpretar el resultado de un Estado miembro. Quizá las palabras de Donald Tusk, del primer ministro polaco del Partido Popular, resumen ese alivio de esta mañana. Decía ayer: entusiasmo en París, decepción en Moscú, alivio en Kiev. Y es que una victoria de Le Pen era un escenario que sí contemplaban en privado en Bruselas, aunque pasado el susto, Ángels, todavía quedan curvas a las que estarán muy atentos en la capital comunitaria. Ahora esperarán a una formación de gobierno que se antoja muy difícil, al tiempo que la extrema derecha se reconfigura en el Parlamento Europeo y donde parece que el partido de Le Pen podrá tener un papel clave en el nuevo grupo impulsado por Orbán, los Patriotas por Europa, porque si los 30 eurodiputados de Le Pen acaban formando parte de este grupo, como sugería anoche Bardella, y se da por hecho ya en muchos medios comunitarios, el de Le Pen sería la delegación más grande, y junto a los diputados de Salvini, esta amalgama de partidos con un liderazgo desde el este y un discurso abiertamente euroescéptico y contrario al multiculturalismo podría consolidarse como la tercera fuerza en el hemiciclo por encima del grupo que lidera Giorgia Meloni. Sería un golpe para la coalición europeísta en la que se va a apoyar la nueva Comisión y un altavoz de peso para las ideas de Le Pen que permitirían que el discurso contrario a la ayuda a Ucrania o manifiestamente euroescéptico sea el tercer grupo en una Eurocámara cada vez más fragmentada. Enrique, gracias. A vosotros. Se va reconfigurando, Guardans, el Europarlamento con este movimiento de los partidos de extrema derecha, pero sobre todo esa agenda internacional de Viktor Orbán, que nada tiene que ver con la agenda internacional de Europa.
Sí, bueno, en cuanto a lo dentro del Parlamento es muy serio, ¿eh? Ya sé que a veces las interioridades de los parlamentos son difíciles de explicar a los ciudadanos, pero de una forma muy resumida, digamos que todo lo que es el reparto de responsabilidades dentro del Parlamento funciona con la llamada ley D'Hondt, la misma que se utiliza para hacer el recuento de votos general se aplica ahí dentro. Y a partir de ahí eso significa que ser el tercero pues te da derecho a determinadas vicepresidencias de grupo, a asumir la ponencia de determinados textos legislativos y arrancar el debate, a ser el negociador del Parlamento aquí y allá, a presidir delegaciones, etcétera. Y por tanto, la distorsión que puede provocar que el tercer grupo de la Cámara, que hasta ahora eran los liberaldemócratas, los de Macron, vamos, por ser claros, o sea, que la tercera voz de la Cámara pase a ser de lo de Macron y más, ¿no? Y estaba Ciudadanos también ahí, etcétera. Que pase a ser eso, a ser la extrema derecha de Orbán, eso es una distorsión que notaremos mucho, no tanto en resultado de votos, porque no cambia el resultado de votos, sino en el funcionamiento del Parlamento, en la imagen y en lo que saldrá hacia afuera. Y eso se relaciona con lo otro que dices, que efectivamente desde el punto de vista jurídico, lo que haga Orbán en Rusia, lo que haga Orbán en China, pues no cuenta absolutamente para nada. Este señor no tiene poderes de nada, es como un mandatario sin poder. Pues si un mandatario no tiene poder, pues no representa nada y ya está. Pero sabemos que la política es un poco más complicado que eso y efectivamente lo que está haciendo es dañar la propia reputación de la Unión Europea, dañar el propio cargo el propio funcionamiento de la presidencia de la Unión y hacer eso utilizando un vacío de poder que es el que hay en este momento, porque Antonio Costa todavía no está ahí, pero no está ahí. Y la presidenta de la Comisión está ahí, pero todavía no lo está. Y entonces en esa situación rara es la que está aprovechando en este momento Orbán para crear esta confusión enorme, tanto con China, con la que estamos a punto de tener una guerra comercial y estamos con unas negociaciones muy delicadas y muy sutiles que corresponden en exclusiva a la Comisión Europea y por supuesto lo de China, lo de Rusia que os voy a contar. O sea que sí, es complicada la situación en Europa, no estamos tan mal como algunos parecían, pero nos esperan unos años muy complicados. Uno de los efectos colaterales, por llamarlo de alguna manera, más positivos de lo que ocurrió ayer en Francia tiene que ver con las repercusiones en Europa. Si efectivamente, si Le Pen ayer hubiera llegado a ganar las elecciones, todo esto que Ignacio Guardán se explicaba ahora sería muchísimo más grave porque tendría peores expectativas, ¿no? Peor recorrido. Así todo, en fin, la guerra comercial con China está ya. Desde el momento en que la Comisión Europea plantea el tema de los aranceles a los coches eléctricos, fue una cuestión de competencia, y China dice, bueno, de acuerdo, pero yo voy a empezar a revisar una serie de productos, sobre todo carne de porcino, que me llegan de Europa. A partir de ese momento la guerra comercial está servida, ¿no? Y lo que Orbán está haciendo allí es abrir una fisura en una política que hasta ahora, mal que bien, se iba manteniendo bastante uniforme, bastante unitaria, ¿no? Y sin embargo ahora mismo esto puede abrir una línea de agua que probablemente jurídicamente no llegue más allá, pero que políticamente sí que tiene ahí su trascendencia. Y allí, en ese ámbito, está Vox. Ahí en ese ámbito aparece la ultraderecha española con un cambio de posición que yo creo que es un movimiento de fondo que busca dejar fuera a Meloni de ese nuevo grupo y efectivamente tenemos a unos españoles, tenemos a los representantes de Vox formando parte de ese conglomerado que está montando Orbán y el Partido Popular comprándoles el discurso en algunas de sus políticas fundamentales como puede ser la migración de la que acabamos de hablar. Bueno, simplemente reforzar la idea de la importancia que la Unión Europea tiene en los tiempos actuales. Evidentemente que es clave para entender lo que ha sido la historia del continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero es que precisamente ahora cobra una importancia muy superior. Ya no es solo una unión económica, sino realmente una unión de modelos políticos y de modelos de convivencia. Vivimos sin lugar a dudas en un resurgir de la conflictividad internacional, vivimos en un mundo más peligroso, alentado además desde diferentes países por grupos que piensan que en ese mundo de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, pueden sacar partido a que los nacionalismos, la autarquía, lleve a regímenes, como ayer se veía en Francia, que pueden derivar en un mundo completamente diferente. Yo creo que en este sentido toca más que nunca ser europeo, sorprende más que nunca posiciones como las de Orbán, que no es más que un ejemplo de que efectivamente dentro del sistema democrático damos cabida, introducimos la posibilidad de que muy diferentes también formen parte y seguramente cuando tienen actuaciones irracionales llaman mucho más la atención. Yo creo que es importante que se hable, que se vea cada vez que hay comportamientos que atentan precisamente a
esa posibilidad de que tengamos un continente europeo unido en un mundo en dispersión y que la Unión Europea realmente ahora mismo es, sin lugar a duda, la organización internacional que con más poder y con más fuerza defiende un orden democrático y civilizado en nuestro mundo. Dejadme los últimos minutos para una última cuestión. Hoy no está saliendo un abierto muy internacional, pero es que ayer se cumplieron 9 meses desde que Hamás atacó a Israel. Era el 7 de octubre de 2023. Murieron en ese mismo ataque 1.200 personas, pero la respuesta de Israel ha provocado desde entonces y hasta ahora más de 38.000 muertos civiles palestinos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días. Han pasado 9 meses y Benjamín Netanyahu todavía no ha cumplido sus objetivos militares en la Franja de Gaza. Se sigue negociando además un alto el fuego que se debate mucho, pero nunca llega. ¿En qué punto estamos 9 meses después del inicio de la guerra? Pues después de estos 9 meses, Ángels, el balance es objetivamente desastroso para Netanyahu. Ni se ha acabado con Hamás, ni siquiera han dado con el líder de la organización en la franja y supuesto cerebro de los ataques del 7 de octubre, ni se ha liberado a los secuestrados. Pero es que además Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto internacional, no ha conseguido concitar el apoyo de la sociedad israelí en torno a su figura y su gobierno. Esto es Tel Aviv este domingo, frente al Ministerio de Defensa, sobre cuyo titular también pesa una orden internacional de arresto. Es el sonido de la enésima protesta en la que se reclama a Netanyahu un acuerdo que facilite la liberación de los secuestrados por Hamás en Gaza. Las negociaciones se acaban de reactivar, pero las posturas de ambas partes siguen muy distanciadas, fundamentalmente por la duración de ese alto el fuego. Israel no ha conseguido nada de esto, pero ha acabado con la vida de algo más de 38.000 palestinos, como decías. Bueno, esa es la cifra oficial, la que ofrecen las autoridades palestinas y está avalada por Naciones Unidas. Pero es que la revista The Lancet aseguraba este domingo que las muertes directamente relacionadas con este asedio ascienden a 186.000. Esto es el 8% de la población de Gaza. No ha frenado la ofensiva ni las órdenes de arresto ni las medidas dictadas por el Tribunal Internacional de Justicia. Por eso, la relatora de Naciones Unidas para el pueblo palestino, Francesca Albanese, apostaba este fin de semana en la SER por dar un paso más en esa presión a Israel. Lo que se necesita son medidas concretas, así que la movilización de la sociedad civil es indispensable y tomar la calle es indispensable, pero huelgas y también la suspensión de transferencia para que la esfera económica se vea afectada, porque esta es la dura lección que sacamos del pasado, que a menos que no se vean afectados los intereses económicos que están apoyando un propósito criminal, será difícil poner fin a ese propósito criminal. Estoy pensando en la Sudáfrica del apartheid. Lo fundamental en este caso fue el boicot, las sanciones y la desinversión. Albanese también reprocha el apoyo de países como Estados Unidos, que sigue enviando armas a Israel, por eso los considera, Ángels, cómplices. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. 9 meses después y los datos de víctimas, además acudiendo a ese conteo que hace la revista The Lancet, son estremecedores sin haber conseguido Netanyahu sus objetivos. Yo creo que Pablo Morán lo ha explicado perfectamente, ¿no? 9 meses de desastre con 3, al menos un triple desastre, diría yo. El de Netanyahu respecto a los objetivos que tenía, como explicaba Pablo. El de la comunidad internacional, que exhibe debilidad y falta de capacidad de hacer cumplir las leyes de una manera manifiesta. No es la primera vez que pasa, pero aquí yo creo que está siendo especialmente claro y especialmente sangrante. Y por supuesto del pueblo palestino, ¿no? Esas cifras de 100 y pico mil, 138.000 según The Lancet, que la verdad es que son abrumadoras, pero que hacía mucho tiempo que veníamos diciendo, parece que la cifra de víctimas se ha estancado en 35.000 y a todos nos sonaba raro, ¿no? Decíamos, ¿qué pasa aquí que llevamos tanto tiempo con 35.000 cuando vemos que día tras día sigue habiendo bombardeos, sigue habiendo víctimas, sigue habiendo asesinatos tremendos? ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues efectivamente yo creo que ahí The Lancet probablemente está dando ya una pista. Ignasi. Sí, yo querría una pequeña matización. No hay todavía ninguna orden internacional de arresto. Hay una petición. Sí. Claro, sí, es importante el matiz, porque hoy por hoy Netanyahu puede pasear por el mundo todavía, o sea que no. Pero es posible, veremos si el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional, pues aprueba o no aprueba esa orden, ¿no? Sobre el fondo del asunto, sí, la situación es que efectivamente Israel no ha conseguido los objetivos, tiene una tensión interna de la que no hablamos lo suficiente con su propia gente de defensa.
y no me refiero solo pues, a todos los cargos intermedios, etcétera, Estado Mayor y demás, que tienen una conciencia de lo que es Hamás mucho menos ideologizada y mucho más real, y que saben, por tanto, que Hamás, como todo movimiento de tentáculos, no se puede destrozar o suprimir pues con 4 misiles ni con 50, ¿no? Y eso se lo están diciendo, a él le cuesta mucho asumirlo, a él me refiero a Netanyahu y a los más ultras en ese gobierno, y por tanto toda esa tensión interna está ahí. Pero sobre la situación, pues poco más que añadir, más que efectivamente la comunidad internacional está fracasando y tendríamos que ser bastante más duros con el actual gobierno de Israel. Sí. Contreras. Resaltar lo que hemos oído al principio de la crónica, que eran disturbios en Israel. También tenemos la costumbre y el hábito de condenar, oír condenas sobre la posición de Israel y no entender que dentro de Israel hay muchísima gente, y ayer hacía muchísimo tiempo que tantos miles de personas no protestaban contra un gobierno que empieza a pensarse a través de muchísimas voces que seguramente uno de los elementos claves por los cuales Netanyahu no para la guerra es por puro interés político, porque en el momento que haya un acuerdo debería convocarse elecciones que están suspendidas y sabe que esas elecciones no las sacaría adelante. Para situaciones como esta sirve el orden internacional, o debería servir, y precisamente lo que hemos estado hablando hoy, toda esta crisis internacional es lo que permite que situaciones de sinrazón, que lleva a 38.000 muertos y a una imposibilidad de ver un acuerdo cercano, puedan salir adelante.
Estoy esperando el estribillo, no te pongas nervioso, Sergio. Ah, no, yo no es que tengo estoy prisa. viendo que te estás poniendo nervioso. No tengo prisa. Pero no está losada para cantar. No, no está. No, es verdad. Tampoco sabría. Pues ya podemos empezar. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos Muy días. buenos días. Contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Bienvenidos al último lunes de la temporada. Lo has dicho tú, sí, no yo. porque para que no lo repitas tú después. Vale. Nuestro último Bob Pop de la temporada, nuestra última lista. En el 900, 100, 800 ya nos puede llamar para completar la lista de Bob, que va sobre cosas que él ha dejado esta temporada. Cosas que ha dejado de hacer, vicios que ha dejado atrás, bueno, costumbres que ya no le preocupan interés. Vale. ¿Y usted qué le ha dejado a lo largo de esta temporada? ¿Qué cosas ha dejado de hacer? ¿Qué vicios ya no le acompañan? 900, 100, 800 en la última lista de Bob Pop de esta temporada. También es la última dupla de la temporada con Galder Reguera y Rafa Cabaleira. Claro, nosotros ya estamos mirando a mañana. Mañana es todo. Hasta hoy somos muy de Francia. Ya a partir de mañana, esta tarde hemos dicho, ¿no, Contreras? Esta tarde dejamos de ser de Francia. Mañana toca. Yo creo que ya, ¿no? Ya, ¿no? Ya está. Se acabó el abierto, ya no somos de Francia. Vive la France, pero hasta las 12. Vive la France, pero lo justo. Igual el gol Mbappé ya lo marcó en otro terreno, ¿no? Exacto, ya está. Tiene que marcarlo ahora. Está. Y hablaremos con ellos además de qué razones nos llevan a veces a sentir simpatía por otras selecciones contrarias, por otros países. ¿Qué es lo que nos hace decir? Yo soy un poco holandés, en realidad que yo soy un poco brasileño. Yo soy un poco holandesa. ¿Tú tienes otra selección? En esta Eurocopa no. No, España. ¿Y tú guardas? Solo España. Yo tenía, Suiza, tenía Suiza, tenía Bélgica, varios, claro. Y luego Roberto Villar hoy le escribe nada más y nada menos que el casero del más allá, le escribe Dios. Y mitos tenemos vísperas largas, vacaciones cortas. Es decir, ¿por qué se nos hacen tan largos los días antes de la vacación y tan corto cuando estamos de vacaciones? Pero este mito, estoy en contra de este mito, como vosotros sabéis. Pero es real. Pero me lo habéis colado. Cristina Monge, José Miguel Contreras, Ignasi Guardans, feliz verano. Hasta feliz verano. Feliz verano. Bonjour, no olvidemos el día. Bonjour, hasta las 12. Hasta las 12.